Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Íntegramente. Soy Luchi Gersi, coach educativo, gestora de talento y hago acompañamiento emocional con PNL y Points of View. Magali Mora Batifora, que ya la conocemos, ella es ingeniera de sistemas y también ayuda en procesos a través del arte, entre otras cosas. Y hoy día tenemos una súper invitada. Ella es Carmen Montesinos, experta en selección de personal, empleabilidad y un montón de cosillas. Y hoy día va a ser un conversatorio súper interesante porque Magali, desde el punto de vista de un corporativo, un poco de habilidades duras, complejas y blandas también, porque ella trabaja en sistemas, va a preguntarle a Carmen, que ella es la que vendría a ser como la que le va a reclutar a alguien para trabajar, cómo es que ella hace sus procesos de selección y un poco hacerle o darle alguna información de lo que ella percibe como cliente, ¿no? Cuando pide a alguien para su área y le traen, oh, Dios mío, en serio. Entonces, aquí Carmencita, que ella es súper capa, nos va a explicar un poco y Magali va a estar preguntando y yo voy a mirar y por ahí voy a meter mi cuchara, porque hoy día voy a hablar menos que nunca. Así que feliz. Bienvenidas, chicas, y ustedes mismas son. Acá el escenario es todo para ustedes. Gracias, Luchi. Hola, Magali, ¿cómo estás? Un placer y Ah, gracias por la invitación, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder conversar y charlar de lo que deseen. Gracias, Carmen. Gracias, Luchi, por la presentación. Bueno, comenzamos. Como comentó Luchi, yo en esta oportunidad estoy aquí como una clienta que Ujú. necesita reclutar personas para su área. Para poner en contexto, el área es un área em, de sistemas, pero no es un área como la conocíamos antes, sino ahora con este de la agilidad. Le llaman pues squads, ¿no? Que viene a ser igual un grupo de personas de diferentes disciplinas que van a trabajar en un producto o en un objetivo común. Entonces se requiere diferentes perfiles, ¿no? Entonces yo como cliente me he topado con la necesidad de reclutar personas con perfiles técnicos específicos, pero también con ciertas habilidades para que compenetren con el equipo. Entonces mi primer reto es hacer esa requisición de una manera que se entienda. Entonces tú, Carmen, ¿cómo, si yo recurro a ti, qué me preguntarías como para saber un poco a quién buscar y no solo que sepa alguna herramienta, sino también que complemente con el objetivo del grupo o con el objetivo de que sepa o aporte para crear este producto que queremos crear? Ujú. Bueno, lo primero es el levantamiento del perfil, ¿no? O sea, generalmente llega la necesidad del cliente usuario, del área usuaria. Entonces, es importante levantar el perfil. Mucho ya tiene su manual de funciones, está toda la parte técnica, competencias, con quién se relaciona, quién reporta, quién supervisa, perfecto. Pero es importante también conversar con el jefe inmediato. ¿Qué es lo que quiere? ¿No? Porque él ya obviamente ha tenido personas a su cargo con ese perfil y conocer qué le ha funcionado, es más, hasta de qué características debe tener en cuanto a sus actitudes. Porque la parte técnica, genial, pero también hay que saber cuáles son las competencias, las habilidades y cómo es el jefe, ¿no? Una persona que hace selección tiene que conocer a su cliente. Muy aparte llega pues al área y el área puede encargar a uno de los asistentes o analistas, pero también es tener ese contacto directo, no quedarse solo con la información que te llega, es conversar y si está todo el perfil, pero es igual conversar sobre eso, porque en su mayoría, y cuando yo lo he hecho, porque generalmente lo he hecho siempre, siempre aparece más información, pero es algo subjetivo, porque una entrevista al final es subjetiva. Recordemos que el área de selección hace pues desde el levantamiento del perfil, reclutamiento, filtros, pero al final es la preselección. El área de selección no, el área de reclutamiento selección no hace la selección.
es la preselección. Yo te voy, ¿qué quiero decir con ello? Que yo voy a presentar tres candidatos y son tres. Claro, si tienes cuatro, genial. Si el perfil es muy complejo, dos. Pero los tres candidatos, lo ideal es una terna. Y a veces te piden, mándame dos ternas, tres ternas, que no debería darse. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el perfil no se ha levantado como debe ser. Y lo que se espera es, ok, se levanta el perfil y en el interín o en el proceso también existe comunicación, ¿no? Para comentar qué es lo que se está encontrando en el mercado. Si la propuesta, la parte económica se ajusta al perfil que están pidiendo, todo eso. Porque si bien la empresa establece pues las condiciones laborales, el salario, todo eso. Ok, yo no tengo por qué discutir, o si yo ya vengo haciendo esos procesos y sé que el salario está por debajo, decirlo, decirlo. Y si se mantiene, ok, pedirle, ok, entonces conversemos sobre las competencias. De repente podemos no ser exigente con algunas competencias técnicas, sobre todo, ¿no? Entonces, es conversar. ¿Por qué? Porque el momento de hacer la búsqueda, lo puedo buscar, pero o no voy a encontrar, o si encuentro, me va a aceptar, pero al poco tiempo se puede ir, porque no es lo que esperaba. Entonces, por eso es muy importante el levantamiento del perfil, ver si conocemos bien el salario, cómo está en el mercado, ok, se puede negociar. Si no se puede aumentar, negociar las competencias, qué tanto se puede ser flexible en ese aspecto, ¿no? Entonces, es eso, pero es muy importante y clave la entrevista con el jefe inmediato, para hablar esos detalles. No sé si te Sí, respondí, Magali. sí, sí, bien. Justo a la hora que, en el momento que has comentado esto de los perfiles, sí, me ha pasado que, digamos, hay una herramienta muy especializada Ujú. y que tal vez porque no es un perfil común o que es cotidiano en la empresa, digamos que la banda salarial se compara contra otra herramienta que piensan que es similar. Pero como es algo nuevo y hay un grupo reducido de profesionales, digamos Ujú. que los salarios en el mercado son competitivos e Así incluso es. se tienen que buscar en el exterior. Entonces, por lo que te escucho, además tu labor, como tú la trabajas desde tu consultoría, es también aterrizarme un poco y decir, mira, esta herramienta es muy especializada en el mercado, solo hay 100 personas en Perú que la saben y la mayoría ya tiene trabajo, entonces si quieres que venga a tu empresa tienes que ofrecerle buenos beneficios, ¿no? O por otro lado, optar por una consultoría que desde mi experiencia es mucho más fácil sí encontrar recursos y rotarlos de acuerdo a tu necesidad, pero la consultoría te triplica el sueldo más que tenerlo in-house, desde mi experiencia, como ser parte de una consultora y también como contratar consultores. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, es cierto, es tal cual. Eh, si nosotros encontramos el perfil, pero esa persona está trabajando en otro lugar, no lo vamos a sacar por menos. No lo vamos a sacar. Entonces, pero eso lo tenemos que argumentar, ¿no? Es más, de repente nos dicen, no, es una selección, convoca, busca, pero al final nos damos cuenta que es un headhunting. Tenemos que sacar de empresas. Y si yo lo voy a retirar o lo voy a invitar a postular a esta empresa, las condiciones tienen que ser igual o mejor. Entonces, todas esas cosas se pueden ir encontrando, pero es conversarlo, es decirlo. ¿No? Y la interacción es esa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos en la búsqueda, pero tenemos esas trabas, entonces no podemos avanzar y tenemos que decirlo en su momento, no esperar pues que se cumpla el plazo y decir, no, no hay, no llegan a ese perfil, hay que aumentar el sueldo, o de repente el perfil no es. Y se da Claro, cuenta cuando presentas la terna, se dan cuenta, no, no es lo que yo quería. Un momento, hay que revisar el perfil. No, ahora me doy cuenta que tiene que saber no solo inglés, sino portugués. Esa es otra historia. claro. Y a partir de ahí inicia otra búsqueda. Me ha pasado que dice, no, mejor no, este perfil no, no, tiene que ser soltero, tiene que...
Entonces, eso cambia totalmente. La búsqueda que hice vuelve a cero. Y de aquí en más Sí, comienza el tiempo a correr, porque por estos detalles, por eso es importante revisar el perfil, si bien te lo mandan y validar todo lo que está allí. Entonces, ok, con este perfil vamos a trabajar. Y dejarle sí, saber al cliente también que si hay alguna modificación, eso va a alterar la búsqueda. claro, Entonces, alteran los tiempos, ¿no es cierto? alteran los Sí, tiempos. escuchando también, o sea, digamos que en los lugares donde los que yo he trabajado hay como niveles, ¿no? O sea, tú te acercas al área de recursos humanos o de reclutamiento in-house y ellos generalmente, las empresas grandes, tienen a una consultora que le da soporte y los ayuda a buscar. Ellos no buscan directamente en su mayoría. Así es. Entonces, de acuerdo a tu informe, eso también me ayudaría a evidenciar que es necesario ampliar la banda salarial o crear una nueva línea, ¿no? No sé si en el organigrama o bueno, no, yo leo job codes, ¿no? En las líneas, porque no existe, ¿no? Y aperturar algo nuevo y que se decante presupuesto. Entonces, sobre todo en tecnología pasa mucho, ¿no? Y está muy competitivo también el mercado, sobre todo por lo técnico, ¿no? El tema de gestores de proyecto, PMs, digamos que eso, a diferencia de años atrás, 10 15 años atrás, ha bajado su valor. Lo que ahora ha subido su valor es las habilidades técnicas en una herramienta específica. Ujú. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque creo que hay que, de alguna manera, las áreas tomar conciencia de cómo ha evolucionado también la parte de reclutamiento, ¿no? Que no es tan sencillo como antes buscar ciertos perfiles, sobre todo si quieres buenos profesionales. ¿Y por qué lo digo también por lo que tú has mencionado de inglés y portugués? Muchas veces incluso te piden 20 cosas en el perfil y realmente solo necesitas una. Y esa una es la que justifica ese gran sueldo, pero como le has llenado de lo otro, se te hace Ujú. un unicornio, ¿no? Entonces, qué importante es tener ese alcance y no porque todos sepan portugués, el nuevo rol va necesariamente que utilizar el portugués porque no lo utiliza. Mm, Por lo que he observado, ¿no? A veces es un estándar, sí, todos tienen que saber portugués, pero realmente lo necesitas en ese rol, porque si quitas eso de la ecuación puedes conseguir más postulantes, ¿no? Exacto, exacto. Por eso, si tú has visto en las convocatorias y cuando tú has pedido, ¿no? A veces indispensable, ¿no? Indispensable Opcional, o es opcional, ¿no? o le Entonces, ponen es deseable, o sea, como que deseable deseable. significa que no es Pues sí, puede indispensable, no. pero te va a dar puntitos. Claro, yo me imagino que siempre hay cosas que puedes aprender sobre la marcha, ¿no? O sea, de hecho, la certificación en tal cosa no, porque va a ser tu día a día y sí tienes que dominarlo, pero cuando estamos hablando de idiomas, por ejemplo, ¿no? Que tenga nociones, pero que lo vaya perfeccionando con el tiempo, o inclusive, por ejemplo, nosotros en la bolsa de valores, cuando teníamos un trabajo y queríamos digamos, crecer era ya, ahora tienes que entrar a la universidad y tienes que hacer una maestría, ahora tendrías que estudiar esto si es lo que quieres. Entonces, yo creo que igual en los trabajos deben haber este tipo de cosas, ¿no? Que hay cosas que sí son necesarias y otras que no. Ahora, yo te pregunto, Carmen, tuvo el tema de, bueno, como tú también has hecho programación neurolingüística y coaching y haces mentoring y todo esto, sí te es más sencillo quizá darte cuenta de las habilidades blandas que trae la persona consigo, ¿no? Porque en sistemas, si bien muchas de las personas son muy técnicas, les cuesta un poco esto de pasar el conocimiento, de gestionarse emocionalmente, se frustran, entran en loops infinitos de emociones, pues que los tienen así medio ogros. No todos, pero sí conozco muchos que son súper capos, pero que sus habilidades blandas, uy, señor, están como para chambear. Entonces, ¿qué, en el caso, por ejemplo, cuando te piden cargos así técnicos, te hacen hincapié en esto de las habilidades blandas o simplemente cuando alguien
te piden en una empresa que busques un perfil, te pide algo así medio básico. Mira, cada puesto ya tiene un perfil, unas competencias. Por ejemplo, un contador. No vas a esperar que un contador sea súper extrovertido. En su mayoría no lo va a ser. Una persona de sistemas, un ingeniero, ¿no? Suelen ser más metódicos, estructurados, más lógicos. Y una persona que va al área comercial. Es una persona opuesta, comunicativa, sociable, extrovertido. Entonces, cada posición, cada puesto tiene sus perfiles. Ahora también es válido que las empresas digan, no, que tenga habilidades sociales, que que sepa relacionarse, que sepa gestionar sus emociones, ¿no? Entonces, esas cosas sí hay que identificarlas, pero dentro del perfil. ¿Y por qué es así? Porque ese perfil le funciona. Un contador, como te decía, ¿no? Si es súper sociable, no va a estar en su lugar de trabajo, va a estar aburrido si se va. Entonces, es bueno tener ese perfil, pero hoy en día ya hay competencias muy puntuales que las empresas valoran, ¿no? Que es habilidades sociales, el aprendizaje continuo, inteligencia emocional, ¿no? Entonces, esas cosas sí hay que medir y también ver qué tan flexible es. Y ahora un profesional hoy en día para mantenerse empleable, o sea, ser interesante y atractivo en el mercado laboral, tiene que trabajar en su desarrollo personal. No es, ya, yo me voy a llenar de estudios, posgrado, maestría, doctorado, pero mi habilidad social, mi gestión de emociones, ¿dónde queda? Me quedo aquí. Como que una persona que gestiona sus emociones, se capacita, no puede tener todos los cursos del mundo, pero se sabe relacionar, sabe pasar una entrevista, es más seguro, tiene confianza en sí, va a ser una excelente entrevista. ¿Te das cuenta? Entonces, hay cosas que sí se tienen que considerar, pero también hoy en día espero, y por eso yo también que trabajo el tema de empleabilidad, el coaching laboral, siempre me enfoco y hago hincapié en el desarrollo, el éxito profesional o el desarrollo profesional no se va a dar sin antes un desarrollo personal, porque todos quieren crecer, 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 éxito, todo, pero haciendo lo mismo. ¿No? Entonces, sí es importante, pero las competencias, hoy ya no son las entrevistas tradicionales. Yo tengo 28 años haciendo selección, las entrevistas eran diferentes, hoy no, hoy son por competencias. Hoy tienes que hablar sobre situaciones puntuales y contarme qué hiciste, cómo lo hiciste, qué resultado obtuviste. Entonces, es diferente. Pero sí, muchos llegan todavía de la manera tradicional, con las preguntas, y cuando se hace preguntas abiertas de que cuenten situaciones, a veces se paralizan. Entonces, eso también influye, pero uno siempre tiene que prepararse y trabajar en sí mismo, en conocerse. Sí, eso. Sí. Y bueno, desde el área que conozco, aún pienso que en estos tiempos el reto es mayor. ¿Por qué? Porque ahora los de sistemas ya no están solo en sistemas. Ahora, a partir de hace unos 5, 7, 8 años, sistemas se incorporó dentro del área estratégica del negocio. Antes era una línea punteada, un área de soporte, ahora es un área estratégica. Por lo tanto, uno tiene que tener la competencia, habilidad, no sé cómo lo llamas, de conversar con gente del negocio core para sacar la información para dar un producto de valor, porque si no, no funciona. Y también las nuevas metodologías ágiles promueven eso, la colaboración, la relación. Lo veo muy, a pesar de lo que digan de que los jóvenes paren el celular, sí veo una gran capacidad de adaptabilidad de algunas personas jóvenes, ¿no? Hay un perfil muy específico que es el de programador, que sí no le puedes pedir eso, pero otras personas de roles como analistas o gestores del proyecto o los agile coach sí necesitan tener esas habilidades que antes tal vez no eran tan importantes a la hora de reclutar a alguien de sistemas. Ujú. Entonces hay un reto, ¿no? O sea, te piden que sepas de tecnología y tengas un pensamiento crítico,
pero también te piden que puedas ser capaz de exponer delante de gerencias. Entonces es un reto aún mayor, ¿no? Para los perfiles técnicos, ¿no? Un perfil que se adapta muy bien, a pesar de no ser de sistemas, es el de ingeniero industrial. Dentro de Ujú. las ingenierías, el ingeniero industrial es un perfil que se adapta muy bien. Em, entonces yo lo veo como un reto, ¿no? También. Y como tú acabas de decir, ¿qué tanto peso le pones a qué ítem de tu perfil, ¿no? Dices, bueno, no importa, es muy bueno en esta herramienta, ya lo ayudaré yo a que se comunique mejor con los demás, ¿no? Es muy interesante eso. Pero sí, ha cambiado mucho el rol. Ujú, Exacto, sobre todo en puestos muy especializados, ¿no? Como es en sistemas. El jefe te puede decir, sí, es una persona muy analítica, muy estructurada, pero va a interactuar, va a resolver problemas, tiene que conversar con personas, tiene que hacer consultoría o acompañar o ayudar a algunas personas. Entonces, no solamente va a estar en su sitio, en su espacio, resolviendo, analizando, estableciendo, haciendo su labor, sino va a interactuar. Entonces, que una persona que esté tranquila, que pueda trabajar, que sea metódico, estructurado, pero que sepa relacionarse. ujú. Sí, y otra habilidad importante, o sea, como si yo te tuviera que pedir, es el self-service, o sea, como que el autoestudio. El ownership, o sea, eso de que, bueno, pero no me, que pasa mucho a veces. Ya no tanto, creo que en la generación nuestra o un poquito mayores. Em, pero, bueno, en algunos también jóvenes, pero no me lo pasó el documento. Entonces, no es que hagas push, sino pararte y decirle, oye, pásamelo, ¿no? O sea, le mandé un correo y nunca, no me respondió. Y recién le avisa al superior, faltando 2 horas para que sea el deadline de la tarea, Ujú. ¿no? A veces no hay eso. Y eso creo que va más allá de la profesión. Creo que es ya un tema de educación, de la trayectoria, de se gestionan, ¿no? Tal vez luego lo aprenden, pero hay muchas personas que no tienen ese lo llamado criterio que algunos le dicen, ¿no? Yo conozco varias personas que cuando reclutan dicen, sí, consígueme, pero que tenga criterio. O sea, ni siquiera les importa y no tiene la certificación, pero es cierto, una persona con, no sé si la palabra es criterio, sino una persona con, sin miedo al riesgo, o que levante la mano, o que se atreva a algo más, o con autoestudio, puede llegar mucho más lejos que alguien que simplemente tiene el conocimiento técnico. Exacto, son competencias, Ujú, iniciativa, proactividad, ¿no? Decir cuando las cosas no están bien, hablarlo. Esas son competencias que tiene que desarrollar y lo debe empezar a desarrollar ya desde la universidad. ¿No? Desde la universidad, muchos jóvenes piensan, bueno, ya, cuando me toque trabajar, ahí me preocupo en tener iniciativa, en trabajar en equipo, ¿no? En una comunicación asertiva. No, desde que empiezan en la universidad, los chicos ya deben empezar a prepararse porque el espacio les permite, ¿no? El interactuar con compañeros, hacer trabajos de grupo, posteriormente hacer el trabajo de prácticas, y pues es muy importante la práctica, sino el voluntariado, pero es allí donde ya se van a ir visibilizando las competencias y mostrando, ¿no? Trabajando y fortaleciendo las competencias, porque después, para que no surja este desajuste, ¿no? Cuando empiecen ya a trabajar en una corporación, en una empresa, llegan solo con la teoría, pero también es otro trabajo que ya muchas universidades están poniendo están en foco en ello, las ¿no? oficinas de empleabilidad, ¿sí? Sí, 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 de repente ahí Luchi puede compartir, porque ella está un poco más cerca de lo que ocurre. Yo ahora un poco más también, porque estoy incursionando en tema educación, y me alegra lo que veo, pero bueno, Luchi sí lo tiene como en día a día, ¿no? Sí, bueno, mis hijos estudian educación, los dos, en diferentes universidades con diferentes estilos, porque mi hijo está en San Marcos y quiere ser profesor de secundaria, y Emilia está en la Universidad de Piura para ser profesora de inicial, siendo, digamos, grupos humanos a los que van a llegar tan distintos.
Ujú, Sí tienen que a veces transar con los compañeros con el tema de los trabajos grupales, porque hay los que no les importa, hay los que no tengo tiempo, hay los que yo no puedo, ¿no? Y el otro día mi hija decía, bueno, yo lo voy a hacer y no voy a poner el nombre de la otra persona, porque si ella no está haciendo nada y yo estoy haciendo todo el trabajo, entonces, ¿por qué voy a poner su nombre si ni siquiera le importa? Si le estoy diciendo para juntarnos y me dice no puedo, y se va a ir de juerga, o sea, todo mal, porque otra cosa es que esta chica no pueda porque su mamá está enferma, porque tiene, no sé, tiene mucho trabajo, pero no, si es porque no le sale el gorro, entonces yo lo que le digo es eso, ¿no? O sea, si bien puede que ella lo vea como injusto, cuando tú vas a un trabajo, a una oficina, si tú no vas, no te pagan. Si tú no cumples con ujú. tus horas, no eres alguien eficiente. Entonces, la universidad te prepara para eso sin que te des cuenta si sabes ser observador, si eres responsable, que la puntualidad, Exacto. ahí la friego mucho con la puntualidad. Nosotros estamos ahorita a 2 cuadras de la universidad, cerquísima. Y eso es un riesgo porque cuando vives más cerca, es que Ujú. más te confías el tiempo y dices, no, no, no llegas. Entonces, es Exacto. un poco decirle, ¿no? O sea, bueno, como coach educativo también friego la paciencia a mis hijos con esos temas, pero hago no solamente que ellos valoren ese tipo de cosas, sino que lo valoren en el resto y que también difundan la importancia del respeto de mi tiempo, de tu tiempo, porque cuando tú eres puntual, eres respetuoso contigo y respetuoso con el otro. Le estás diciendo me interesa, le estás diciendo un montón de cosas. Ujú, ujú. Entonces, hay habilidades, esas habilidades ¿no? Y son valores, la puntualidad, la coherencia, el tema de ser empáticos y el tema de ser justos, ¿no? Los chicos de ahora tienen medio trastocado este tema porque como están acostumbrados a tener papás hiper tolerantes, entonces dicen, pucha, pero ¿por qué no me vas a tomar en cuenta si yo, no sé, pues, no te estoy diciendo que no voy a ir, pero no puedo, pero pon mi nombre, pues. No, no, no. Si no trabajas, no tienes nota. O sea, en tu trabajo no vas, no te pagan. Entonces, cosas así, ¿no? Que yo escucho, que ellos comparten conmigo y que lo escuchaba yo en el local donde trabajaba de los mismos chicos, ¿no? Los chicos de arquitectura que estaban complicadísimos con las maquetas y todo era como, me decían, tengo miedo porque tengo una entrevista y no sé cómo no ser tan lanza de decir, ay, quiero tanto y que me miren con cara de, oye, ¿es en serio? Pero si tú nunca has trabajado, ¿no? O, y si me falta la destreza y si me falta, ¿no? Entonces tú como reclutadora, incluso hicimos un programa para mis chicos de arquitectura donde se les explicaba cómo proceder en sus entrevistas antes, durante y después, ¿no? Y este tipo de cosas que yo me imagino que cuando tú haces esta selección de personal, también apoyas a la gente con ciertos tips, ¿no? Porque como a ti te piden las competencias, como decía Magali, no quiero a alguien resolutivo, quiero a alguien que no tenga miedo, que se lance. Eso tú más o menos puedes observarlo en una entrevista. Me imagino a grandes rasgos porque no vas a conversar 3 horas con la persona y Ujú, además no es lo mismo que te dé un caso hipotético a estar en el problemón y que en ujú. sistemas era horrible. Yo cuando trabajaba en sistemas se cayó el servidor y tenías 50 llamadas a la vez y era, o sea, ¿cómo vas a responder en ese momento? No es lo mismo que en una entrevista, pero tú más o menos te vas dando cuenta cómo esta persona puede ir reaccionando y de acuerdo a eso, el tema de decir, bueno, este chico me parece que se pone muy nervioso o anda medio, ¿no? Tenso cuando lo estoy entrevistando, creo que para algo que es un área que hay muchísimo movimiento y hay mucho de innovación, le va a costar un poco, ¿no? Entonces, sí, yo veo a los chicos que ahorita están pollitos en la universidad y, y claro, cuando piensan en un trabajo y se hacen tanta bola, y bueno, no es para menos, ¿no? Porque ahora que Magali habla y dice, bueno, yo quiero a alguien que tenga esto, esto, esto y esto más. Y para Carmen, encontrar a alguien que tenga todo lo que le están pidiendo. Pero como tú dices, ¿no? Hay cosas que podemos decir, mira, ok,
yo te voy a dar a esta persona, pero esto dale un poco de tiempo para que lo aprenda porque no sé, como dijimos con el portugués, si lo vas a, el día uno lo vas a usar, ¿no? Entonces, sí deben haber ciertas competencias que se pueden, mm, digamos, maniobrar, Negociar, claro, se puede negociar. negociar, claro. Entonces, a ver, en estos 8 minutos que nos quedan, chicas, porque si no, acá hablamos hasta mañana. Sí, claro, justo le iba a preguntar algo de eso, ¿no? ¿Cómo podrías, resumir las recomendaciones, ¿no? Una, me queda clarísimo, es como ser honestos con el perfil y si no te lo hemos dado bien como clientes, aterrizarlo. Pero ¿qué otras más podrías recomendar para que el reclutamiento sea lo más transparente y exitoso posible? Claro que sí, lo importante es el levantamiento del perfil, ¿no? No quedarte solo con la parte teórica, sino lo que conversaba hace un momento, hablar con el jefe inmediato, ¿qué más? ¿Qué es lo que está buscando? Porque se tiene información muy rica y eso te evita mucho problema eh, durante el proceso. La comunicación constante con el área. No cada rato, pero después de hacer las entrevistas o los filtros, lo que ve encontrando, conversarlo, comentarlo y a ver qué ajuste se puede dar. De repente dice, no, Carmen, esto no es negociable. Ok, encuentro esto. Porque el psicólogo, el seleccionador es el experto. Se entiende que es el experto en su tema, ¿no? No sabe de sistema, no sabe, pero de reclutamiento debe saber y debe decirte las cosas como son. No debe callarse, debe ser muy honesto y de acuerdo a eso ya el área va haciendo ajustes. Pero si no dice nada, ya se perdió tiempo, surge el malestar y el tiempo es oro. O si tratan de encajar una persona al perfil que les han dado, no tiene el perfil y dice que tiene y ellos quieren creerle, ah, sí, dice que tiene. O el sueldo, que pasa mucho, que ya hacen pasar todo el proceso y al final dicen, te vamos a pagar tanto. Cuando es lo primero que no debes saber necesariamente, pero tú debes saber si esa persona encaja la propuesta económica. De repente no le puedes decir, porque a veces te mantienen en reserva, a veces no, todavía no lo digas, pero tú ya debes saber si esa persona encaja con el perfil con el sueldo. No decirle, porque he tenido amigos que me dicen, pasó toda la entrevista y al final el sueldo no es lo que yo pedí, que también pasa, que no debería pasar, porque eso decide. Pierdes tiempo tú, ok, tú dices ya, te conseguí lo que querías, pero el sueldo no, convéncelo. No, tienes que saber qué tanto se va a mover, para arriba o para abajo, qué tanto se va a mover tu candidato. Eso lo tiene que saber quien presenta a los candidatos. ¿Por qué? Porque también pasa, y de hablar con el cliente, decir, mira, estos son los perfiles, el sueldo, todo eso. ¿Por qué? Porque a veces quiere negociar directamente con el jefe. No, dice, yo he pedido tanto. Y el jefe va a decir, no, pero estamos pagando este monto. No, yo quiero tanto. En cambio, tienes que saber que, mira, ya yo conversé, negocié, su presupuesto está en este rango, puedes bajar hasta tanto. Todo eso lo tiene que saber el reclutador. Y darle toda esa información para que el jefe ya sepa. Y como te dije, ¿no? Al final es identificar, porque la entrevista es subjetiva, ¿no? Esa persona sabe, conoce, o es de repente viene de mi misma universidad y por ahí conecta. Puede pasar, pero el jefe va a conectar porque le va a funcionar a él, porque obviamente como líder, en su rol, quiere una persona que sume a su equipo. Entonces, va a tener mucho cuidado en eso. Así puede tener todas las maestrías, pero si no va a sumar a mi equipo, yo no lo voy a considerar. Y ojo, el reclutador o el psicólogo que presenta a los candidatos tiene que tener todo eso. Pero piensa muy sobrecalificado y el candidato dice, sí, sí, acepto, sí, porque necesito trabajar. No. ¿Cuáles han sido tus últimos sueldos? Porque uno ya tiene un presupuesto. Y muchos, sí, no, no hay problema, yo me adecuo. Y hay que indagar eso. ¿Tiene otros recursos que va a poder cubrir eso? Claro, Es porque es probable, como comentaste, que se retire apenas salga una oportunidad exacto. mejor, ¿no? Y es totalmente válido, ¿no? Van a seguir buscando. Van a seguir buscando. A mí me ha pasado, o sea, y yo siempre indago, ¿no? ¿Tú estás postulando a otras empresas? Sí, y está muy bien. Ok, entonces, ¿y qué pasaría si yo te elijo y te vuelven a llamar?
ahí ves su primera respuesta. Si lo pensó mucho, si te dice, no, yo ya di mi palabra, me comprometí, ok. Y eso es lo que yo quiero, si me pagan lo que estoy pidiendo, ese es mi presupuesto. Entonces, eso ya te va dando también mucha impresión porque a veces el cliente se demora en entrevistar o pasa una, dos, tres entrevistas y ahí se me puede caer el candidato también. Y eso también yo tengo que saber con mi área usuaria, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tomar después de que te presenten los candidatos para que tomen una decisión? Porque se puede ir. Y esos son los riesgos de la selección de personal. Sí, bueno, bueno, de mi lado, muchas gracias. Como que nos ha organizado un poco cómo es desde el lado de consultor. Em, y sí, es un reto porque pues tiene, como dicen, que encajar con el equipo, no solamente saber hacer su trabajo, Yes. sino también, como todo, ¿no? Como dijo Luchi, incluso en la universidad a veces si te ponen un grupo aleatorio es como algo que te va a pasar en la vida real, ¿no? No siempre vas a tener trabajo con tus amigos que ya sabes que va a funcionar bien tu Sí, equipo, ¿no? los Si se puede, chocolatean. genial, pero generalmente no pasa. Sí, El trabajo en inclusive hay equipo, cursos, perdón, hay cursos de ética eh, y les están dando mucho ímpetu a este tema de las habilidades blandas y al saber comunicar, al saber exponer sus ideas, al tema de las emociones, todo eso se está trabajando mucho en la universidad ahora. Sí, Carmencita. Bueno, sí, pero el trabajo en grupo es el gran desafío. Si bien no tienen experiencia, pero tú indagas cómo ha sido la universidad, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que he encontrado? ¿Qué situaciones difíciles? Lo que tú comentabas, que a veces, ¿qué rol tiene dentro del equipo? ¿No? Entonces, y una persona, uno se da cuenta cuando está mintiendo porque no te va a dar detalles. Eso yo lo que siempre digo, yo no adivino, no soy vidente, ni canalizo, ni nada de eso, pero sé cuando alguien me está mintiendo. sí, claro, sí, se nota, ¿no? Se nota. Cuando dice algo de más y el papel Cuando aguanta dice todo, pero en la práctica no, muy pues, ¿no? superficial. A ver, cuéntame tal situación. No te va a dar Ujú. detalles porque no lo vivió. Sí, lo que En me cambio, encanta ahora de de las nuevas generaciones en cierto sector educativo, porque no todos los centros educativos tienen el mismo currícula, que ya ponen límites, ¿no? Habría un practicante y yo no lo contraté yo directamente, pero sí a las 4 se paraba y se iba. No, no, esto lo hago, pero mañana. O sea, poníamos y yo decía, wow, qué ujú, bien, qué difícil era en nuestra época, ¿no? Y sí. cumplía, ¿ah? Cumplía, hacía todo, dejaba todo ordenado y al día siguiente continuaba. Y dije, wow, qué bien, ¿no? Ahora veo mucho eso. Valoran No, mucho ahora su ha cambiado tiempo, todo ¿no? mucho, ¿no? El liderazgo también. Ya los jefes no pueden molestarse porque, se va su hora. Me está Ajá, trabajando, tiene resultado, genial. Ya todo eso ha sí, cambiado. Ya todo eso ha sí. cambiado. Ya, Todavía hay un rezago pero bueno, va evolucionando conforme pasan las generaciones y la adaptabilidad. Bueno, ya nos queda un minuto para despedirnos. Entonces yo me Y despido. Muchas gracias, Carmencita. Muchas gracias, Luchi. Su despedida. gracias. gracias, Carmencita. A Carmencita la encuentran en todas sus redes sociales, Carmen Montesino. Así. Así que si tienes miedo para tu entrevista, ella te va a enseñar cómo hacerlo. Es experta en empleabilidad. Despídete, Carmencita. Sí, gracias chicas, un placer compartir con ustedes este espacio y sí, como dice Luchi, me encuentran en redes sociales, en Facebook, Instagram, Carmen Montesino, si quieren un acompañamiento para las entrevistas, cuenten conmigo. Yo estoy ahí para acompañarlos y ayudarlos.